¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de CNN Prime de domingo 16 de marzo. Vamos a estar actualizando las principales informaciones que han marcado esta jornada y por supuesto también las principales noticias internacionales. El presidente Gabriel Boric volvió a descartar un quiebre con la diputada Carol Cariola. Eso sí, sostuvo que él no se refiere así a sus aliados políticos. El mandatario confirmó además que asistirá a declarar en la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Iracy Hassler anunció que se querellará por la filtración de chats privados con la diputada Carol Cariola. En la acción legal aluden a la responsabilidad del actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien descartó la acusación y desafió a la ex jefa comunal a hacer efectiva la querella. 2 hombres fueron asesinados dentro de un vehículo en el centro de Santiago. Carabineros indaga las motivaciones del crimen, aunque se presume la participación de algún grupo vinculado al crimen organizado. 59 fallecidos y más de 150 heridos dejó un incendio ocurrido el sábado por la noche en una discoteca en Macedonia del Norte. En el lugar se presentaba un concierto de hip hop con más de 1000 asistentes. Se presume que una serie de exhibiciones pirotécnicas pudieron haber provocado el incendio. Iracy Hassler anunció que se querellará por la filtración de chats privados con la diputada Carol Cariola. A través de un comunicado, la defensa de la exalcaldesa de Santiago informó que se ejercerán las acciones penales para hacer valer las responsabilidades por afectar su intimidad. En el escrito, además, hacen referencia a una entrevista que dio Mario Desbordes a CNN Chile, donde aseguró que el fiscal Patricio Cooper le habría entregado una copia de la investigación. Todo esto antes de que el actual alcalde de esa comuna interponga una querella por tráfico de influencias, donde según los abogados de Hassler se incluyen las conversaciones por WhatsApp en que hablan en duros términos del presidente Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo y el ex jefe de gabinete del mandatario Matías Mesa Lopendía. Hubo resoluciones durante estos días, en el marco de la presentación que hizo la defensa de la diputada Carol Cariola y también en su minuto la defensa de Iracy Hassler, que resguardaban la intimidad de las conversaciones y por lo tanto nosotros esperamos que en función de aquello efectivamente pueda haber una veloz, con mucho rigor, pero con celeridad, investigación de la Fiscalía tal cual como lo han señalado. Acá lo que esperamos como partido, lo que hagan los abogados y las defensas particulares de nuestras compañeras, nosotros evidentemente que lo respaldamos, pero nosotros hacemos opinión desde la política y desde la política lo que nosotros esperamos es que el Ministerio Público nos siga ensuciando su prestigio con estas filtraciones que le hacen mucho daño, insistimos, a la institucionalidad, más allá, digamos, de los impactados o de los afectados por el carácter de las filtraciones. La información que hemos utilizado para la querella se ha obtenido de manera absolutamente regular, transparente, lícita. No sabíamos de esa información y por lo tanto mal podríamos haberla filtrado y eso va a quedar demostrado rápidamente si es que ella se querella como yo le estoy emplazando en este minuto. Queréllese, alcaldesa. Vamos a demostrar que esto es un show comunicacional y luego de eso usted va a tener que responder por este show. Pero lo más importante, usted tiene que responder por lo ocurrido en el municipio y no vamos a dejar de realizar todas las acciones legales que corresponda para defender los intereses de los vecinos. Yo creo que la ley es la ley, ¿de acuerdo? Y eso significa que la ley la tiene que cumplir también la Fiscalía. Yo creo que no es correcto que se filtren las conversaciones. Por otro lado, no veo que aquellos que hoy día rompen vestiduras en razón de estas filtraciones lo hayan hecho en su momento cuando se filtraron las conversaciones en Hermosilla o en tantos otros casos. Nuestro problema aquí es que no se está cumpliendo la norma. Ese es el problema esencial, no en favor de quién se está haciendo. Y el presidente Gabriel Boric descartó un quiebre con la presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola. En entrevista con Chilevisión Noticias, el mandatario volvió a referirse a las críticas a él y su gobierno, los chats filtrados entre Carol Cariola e Iracy Hassler, desdramatizando con que no revela una suerte de fragmentación dentro de la coalición de gobierno y que no existía ninguna molestia con las involucradas, tildando de irresponsables a quienes filtraron esas conversaciones, pero agregó que yo no me refiero así a mis aliados.
Sostuvo, eso sí, que como gobierno no presentarán acciones contra la Fiscalía para no poner en conflicto a dos poderes del Estado. Además, el mandatario confirmó que declarará en el contexto de las investigaciones por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, donde el Ministerio Público lo invitó a declarar como imputado por eventual fraude al fisco, señalando que está totalmente dispuesto a colaborar con la justicia y que la exministra de Defensa, Maya Fernández, jamás hizo algún tipo de presión y no buscó enriquecerse a través de la compra. Sostuvo además que sigue considerando que las propiedades de Allende y Patricio Aylwin deberían ser un patrimonio público. También habló sobre las próximas elecciones presidenciales, recalcando que no le corresponde hacer campaña por ningún candidato, aunque se mostró en contra de la propuesta de la Democracia Cristiana sobre 2 primarias en el oficialismo, manifestando que el sector tiene que ir unido en un amplio marco. Sobre la agenda legislativa, comentó que una de las metas es el proyecto de Sala Cuna, aprovechando de confirmar que se tomará los 5 días de postnatal una vez que nazca su hija. En otras actividades del mandatario, durante la mañana en el frontis de La Moneda se realizó una marcha en favor del presidente, en el cual estuvo presente y entregó unas palabras a sus adherentes. Los desafíos que enfrentamos hoy día en el mundo, requieren de la conciencia de que no podemos seguir enfrentando estos desafíos por separado. Cuando avanzan los extremismos y los fanatismos, cuando hay quienes quieren que retrocedamos en derechos, enfrentar la política también con cariño. 2 hombres fueron asesinados dentro de un vehículo en el centro de Santiago. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana de este domingo, al interior de un automóvil donde fueron baleados 2 hombres de alrededor de 30 años en la intersección de las calles Club Hípico con Gorbea. En el lugar, el equipo de crimen organizado y homicidios junto a carabineros realizaron las diligencias para dar con el motivo de este doble homicidio y los responsables. Al interior de este vehículo se encontró el piloto y el copiloto fallecido por múltiples impactos balísticos. Al menos de la evidencia que se está fijando, más de 10 vainillas que se van a poder levantar y asimismo ciertos proyectiles que también están en la zona cercana al vehículo. Según las primeras imágenes que hemos revisado, el vehículo de las víctimas, digamos, no se encontraba en movimiento, estaba estacionado. Llega otro vehículo, ¿cierto?, donde desciende un tercero que habría agredido a estas 2 personas, pero no habría sido movimiento esta dinámica, sino estando ambas víctimas al interior del vehículo estacionado. A simple vista, por lo menos hasta el momento, no hemos visto armas, pero va a depender del examen interno que se haga al vehículo. Los trabajadores de Cencosud rindieron homenaje este domingo a su fundador, el empresario Horst Pohlmann. El homenaje inició con un recorrido en carroza fúnebre que transitó por las afueras del Costanera Center, uno de sus proyectos más emblemáticos. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al templo del cementerio Parque del Recuerdo en Huechuraba, donde se realizó el velatorio. La ceremonia fúnebre se llevará a cabo en el mismo lugar el lunes a las 10 horas. Recordemos que el empresario falleció el martes 11 de marzo a los 89 años en Alemania, siendo trasladado a Chile para las ceremonias de despedida. 59 fallecidos y más de 150 heridos dejó un incendio este sábado en una discoteca en Macedonia del Norte. En el lugar se presentaba un concierto de hip hop con más de 1000 asistentes. Se presume que una serie de exhibiciones pirotécnicas pudieron haber provocado el incendio. La tragedia ocurrida en la ciudad de Kokani dejó como víctimas en su mayoría a personas jóvenes, según informó el ministro del Interior de Macedonia del Norte. De los heridos, 12 se encuentran internados en estado crítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes indocumentados. Esta normativa, utilizada en la Segunda Guerra Mundial para concentrar ciudadanos japoneses estadounidenses, apunta ahora a migrantes identificados como simpatizantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La ley se activa en situaciones de guerra o ante amenazas de invasión, permitiendo a la administración deportar de inmediato a los detenidos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se usó
para justificar la expulsión de migrantes de Alemania, Italia y Japón. La medida anunciada en una proclamación presidencial busca contrarrestar acciones hostiles y una supuesta guerra irregular llevada a cabo por estos migrantes, enmarcándose en la estrategia de seguridad y política migratoria del gobierno de Trump. Y bueno, les contamos que el Vaticano difundió la primera foto del Papa Francisco tras un mes de ingreso hospitalario. La imagen fue captada durante el Ángelus, donde el Papa Francisco aseguró estar atravesando un tiempo de prueba. Recordemos que el sumo pontífice está hospitalizado desde hace 31 días por una neumonía bilateral. Desde su fuerte recaída el 3 de marzo, el estado del Papa Francisco ha mejorado gradualmente. Sin embargo, los médicos del Hospital Gemelli en Roma prevén una preocupación lenta y aún no han fijado una fecha de alta. El Vaticano indicó que las actualizaciones sobre su estado se darán de manera más espaciada y se espera un próximo boletín médico el martes o miércoles de esta semana. Los aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio han generado incertidumbre en la industria mexicana, afectando exportaciones y procesos de producción. ¿Cómo se vive este impacto económico en el país norteamericano? Valeria León nos cuenta desde México. Estamos con una incertidumbre de este alza de aranceles. Dentro de la planta manufacturera Main Steel, en el estado de Aguascalientes, reina la incertidumbre por el impacto del 25% de arancel a importaciones a Estados Unidos de acero y aluminio, que el presidente Donald Trump impuso para, en su visión, corregir desequilibrios comerciales y reactivar a la industria nacional. Según el gobierno de México, esta medida no está justificada, sobre todo porque la balanza comercial favorece a Estados Unidos en estos rubros, de acuerdo a cifras oficiales de comercio. A pesar de esto, los aranceles entraron en vigor a primera hora del 12 de marzo y el director de Main Steel aseguró a CNN que la medida ya generó afectaciones. Retrasos en los procesos de exportación porque en las aduanas hay días que no se trabaja, o sea, en la frontera hay días que no se trabaja por esperar si realmente los aranceles van a ser aplicados o no. Y eso se imaginará obviamente la cantidad de miles de camiones que pasan todo el día a través de las fronteras, eso afecta demasiado. Main Steel exporta a Estados Unidos el 60% de lo que produce. Y aunque la industria automotriz es su principal generador de ganancias, también ensambla una diversidad de productos que incluye partes para máquinas de casinos en Las Vegas y Nueva Orleans, entre otras. Yo vivo todos los días en el sector automotriz. Y el propio directivo advierte que la alta dependencia que mantienen con Estados Unidos es un riesgo. México tiene un riesgo muy alto con Estados Unidos, porque México sigue siendo un país maquilador. Pero los aranceles al aluminio y al acero no son la única preocupación para las exportaciones mexicanas, sobre todo cuando una amenaza de gravar productos automotrices enviados a Estados Unidos podría entrar en vigencia a inicios de abril, lo que ha generado incertidumbre en este sector. Nos afecta mucho aquí en el estado de Aguascalientes por ser un área totalmente automotriz. Entonces, creo que sí nos va a afectar, pero creo que se va a solucionar. Aguascalientes es la tercera entidad federativa de México con el mayor número de plantas automotrices, antecedida por Guanajuato y Coahuila, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Por lo que el gobierno de Aguascalientes ya puso en marcha un programa de atención para atenuar las consecuencias en caso de que se concreten los aranceles en la industria automotriz. Yo les pediría que aquí en Aguascalientes estemos con calma, que se está haciendo todo lo necesario y todo lo posible para que el impacto no genere desempleo. Durante los últimos 5 años, las exportaciones de México a Estados Unidos se han incrementado a un ritmo anualizado de 5%, de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica. Y el principal producto exportado a Estados Unidos son los vehículos. México es el 7º productor de vehículos en todo el mundo. Anualmente produce un total de 3.5 millones de automóviles y el 76% de estos es exportado a Estados Unidos. Por lo que empleados de esta industria dicen estar preocupados por el cambio de rumbo a la industria, derivado de una posible entrada en vigencia de los aranceles. Sí hay preocupaciones. Y pues sí, a veces sí dependemos también de allá, como de aquí para allá. Por ahora parece que las mayores implicaciones de los aranceles aún están por verse. Valeria León, CNN, Ciudad de México.
Bueno, con estas informaciones nos vamos a una breve pausa, ya volvemos a CNN Prime. Notamos que el precio del café ha experimentado aumentos en varios mercados y muchos productores del cultivo en Honduras aseguran que esto es consecuencia de los devastadores efectos del cambio climático. Elvin Sandoval viajó a una de las zonas productoras y nos comparte las experiencias de algunos afectados. César Rodríguez es un pequeño productor de café que está por terminar su cosecha. No está satisfecho, ya que asegura que las plantas no produjeron la cantidad esperada debido a las condiciones climáticas. Hay una situación y se marcó primera, segunda floración perdida. O sea, la perdimos porque hubo un verano prolongado el año pasado. Solo pegamos lo que era la tercera floración, que fue la que se reflejó en fruto. Rodríguez asegura que la producción de las fincas ha venido bajando y la cosecha 2024-2025 no fue la excepción. Datos del Instituto Hondureño del Café muestran que entre octubre y febrero, Honduras vendió 323.863 sacos de 46 kilogramos menos de café en comparación con el mismo periodo de la cosecha 2023-2024, que tuvo una venta de más de 1,5 millones de sacos. Nos pasó factura el tema del cambio climático, como todos los años, y lo hemos venido viendo como productores. Veníamos de 36 quintales por manzana, este año hubo una reducción a 18 quintales por manzana. Freddy Pastrana es otro productor del grano que dice que cada año las fincas de café producen menos frutos. Estamos hablando de que Honduras en el 2017-2018 logró producir alrededor de 10 millones de quintales y este año calculo que vamos a estar alrededor de los 6.5. Año a año vamos disminuyendo la cosecha. Las razones, cambio climático, el nivel de agotamiento de las fincas no se puede esconder. Agrega que estos problemas climáticos y la comercialización de su producto los tienen desmotivados. Pastrana relata que en 2023 una prolongada sequía afectó las plantaciones de café y en 2024 la tormenta tropical Sara causó daños significativos debido a las inundaciones. El desánimo del productor no se puede esconder, la pobreza que se refleja aún más en las montañas, eso es lo más lamentable. Tenemos los problemas de comercialización, como le digo yo, de que el productor no está recibiendo un precio justo, no sabemos si son las grandes transnacionales o es aquí a lo interno. Según el Instituto Hondureño del Café, para 2023 habían en Honduras casi 100,000 productores del grano. A pesar de la disminución en la producción, los productores dicen que Honduras recibirá más de 2,000 millones de dólares por la venta de café en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Solo este año el licenciado le vamos a aportar alrededor de 2.200 millones de dólares en divisas al Banco Central. Estamos hablando que vamos a lograr aportarle al PIB alrededor del 7% y más o menos un 40% del PIB agrícola. Yo he manifestado y digo, este era el año, es el año de los productores. Nosotros los productores todos los años cargamos que tenemos la carga encima. Es decir, los precios están malos, soportamos la carga. Ante esta situación, la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, ha dicho que el gobierno respalda a los caficultores con apoyo técnico para el manejo de enfermedades de las plantas y con fertilizantes. Sobre el reclamo de los productores de que no reciben precios justos por sus cosechas, la funcionaria dice que el gobierno no controla los mismos y que eso obedece a la oferta y a la demanda del mercado. Cifras oficiales indican que el mayor destino de exportación de café que tiene Honduras es Estados Unidos. Y en esta cosecha se han vendido unos 300.186 sacos de 46 kilogramos. Para CNN, Elvin Sandoval, El Paraíso, Honduras. En 2024 hubo 135.000 nacimientos en Chile según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, lo que equivale a menos de la mitad de los registrados hace 30 años. Para profundizar en estos datos revisamos el siguiente informe. Una plaza con juegos pero sin niños. Esta imagen podría ser cada vez más frecuente en Chile y es que el Instituto Nacional de Estadísticas reveló preocupantes cifras respecto a la natalidad del país. Según los informes, el 2024 hubo cerca de 135.000 nacimientos, lo que equivale a menos de la mitad de los nacidos que hubo hace 30 años, cuando el número llegaba a 285.000. Estamos en una crisis demográfica, o sea, yo así lo definiría. En una crisis demográfica si no se hace algo aquí y ahora. Hay una percepción del no querer tener hijos porque hay un costo, tengo un miedo, hay una incertidumbre también. Amanda fue mamá a los 34 años, pero no era algo que tenía en sus planes. Bueno, quedé embarazada a los 34
Esto fue el año pasado, sí, estoy en pareja. La verdad es que no fue muy planificado el embarazo. A lo largo de los años, las parejas han postergado la decisión de tener hijos para después de los 30. Si en 2001 el porcentaje de mujeres que tenía hijos posterior a esa edad era de 37%, en 2024 este número subió a 55%. Según Amanda, hubo varios factores que la llevaron a aplazar la decisión de ser madre. Uno siempre tiene este sentido o esta noción de que antes la vida era más barata. Considerando la inflación, considerando todos los reajustes y todo, en realidad sí era mucho más abordable el tener, por ejemplo, 3 hijos, pagar 3 colegios, la comida, y ahora es muy, muy difícil hacerlo. Y una razón que para mí fue muy, muy importante también en considerar mucho si tener o no hijos fue el cambio climático. Como que eso siento que es una razón que tiene cada vez más peso, lo he hablado con mucha gente en realidad. De acuerdo al INE, la tasa global de fecundidad en Chile el año 2021 fue de 1,17 hijos promedio por mujer, un valor que está muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, que es de 2,1 hijos por mujer. Esto lo que nos dice es el número promedio de hijos que una mujer tendría para mantener estable el tamaño de la población. Descenso de la fecundidad sostenida lo que va generando es un desequilibrio demográfico, ¿no? Donde hay un riesgo, ¿no?, de sostenibilidad en el sistema. Al preguntarle a Amanda por si ha pensado en tener más hijos, esto fue lo que respondió. No, no, en realidad estamos recién cuidando a esta guaguita, así que no lo hemos pensado. Según los expertos, el fenómeno de la baja de la natalidad tiene diferentes causas. Creo que los factores no son distintos del resto del mundo. Tiene que ver más que nada con la dificultad que tienen fundamentalmente las mujeres para armonizar sus intenciones reproductivas, tener hijos, con sus intenciones laborales, académicas y de otra naturaleza. Cada vez se hace más difícil armonizar estas dos cosas. Paralelamente también vemos otros elementos como lo es el aumento del costo de vida, el acceso a los métodos anticonceptivos y a la planificación familiar, ¿no? Al poder decidir. Esto antes no era viable, ¿no? Lamentablemente estas dos cosas de postergar por razones laborales, culturales, educacionales y estas grandes políticas de prevención del embarazo no programado no vino aparejado de políticas públicas como hicieron en otros países, que en el fondo todo lo que es ropa de niño, colegio, salud, etcétera, está o subvencionado o libre de impuestos y eso no vino. Según el INE, en 2024 las regiones de Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y Magallanes tuvieron más muertes que nacimientos, reflejando la dimensión de esta problemática. El problema fundamental es que la cantidad de personas que se tienen que echar encima de sus hombros, los que trabajan, es cada vez mayor. El cuidado de nuestras personas mayores. ¿Quién va a cuidar a las personas mayores si tampoco hay población joven? ¿Ya? Eso es uno de los múltiples elementos que se develan en esta baja natalidad. Para enfrentar esta situación, distintos parlamentarios han apostado por estrategias que podrían ayudar a detener la rápida disminución de nacimientos. Junto a miles de madres y padres realizamos el ingreso del proyecto de extensión del postnatal a 1 año para la madre y 30 días en el caso del padre, justamente porque estudiamos los índices de natalidad. Es fundamental que el gobierno se preocupe de facilitar la conciliación trabajo y familia, por ejemplo, impulsando proyectos fundamentales como la Sala Cuna Universal. Estrategias que buscan frenar una tendencia que solo ha empeorado en los últimos años y que parece no tener una rápida solución. Estas informaciones llegamos al final de esta edición de CNN Prime de domingo 16 de marzo. Ya nos volveremos a encontrar para seguir actualizando todo lo que ocurre a nivel nacional y por supuesto también los principales temas internacionales. Muy buenas noches.